Ok, bueno, vamos a continuar hablando sobre el campo eléctrico. Como les mencionaba ayer, el campo eléctrico pues le vamos a dedicar bastante tiempo porque pues creo que es el tema más importante de este tercer parcial y pues hay varios problemas que necesitamos abordar, ¿verdad? El problema básico es el problema de las cargas puntuales, es decir, determinar el campo eléctrico en un punto debido a una carga puntual o a un grupo de cargas, o como prefiero llamarle, una configuración de cargas. O sea, las cargas están ubicadas en un punto en el espacio bien definido para un marco de referencia y entonces, basado en eso, pues quiero determinar cuánto es el campo eléctrico que se genera debido a toda esa configuración de carga. Entonces, es el problema clásico, que el cual vamos a resolver, como mencionábamos ayer, usando el principio de superposición. El otro tipo de problemas que me interesan es un problema más analítico. Ese lo vamos a abordar hoy también, en el cual nosotros vamos a ser capaces de utilizar las líneas de campo eléctrico, que es la forma gráfica, digamos, de ilustrar el campo eléctrico en la vecindad de una carga. Y entonces también de las líneas de campo se puede sacar información. Entonces, esa información va a ser útil para poder contestar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es la intensidad del campo eléctrico en un punto respecto a otra? ¿Qué tan intensa es una carga respecto a otra? Simplemente haciendo un conteo de las líneas de campo, etcétera. El tercer tipo de problema es el problema más difícil que vamos a encontrar aquí en clase. Normalmente ese tema va a ser el indicado para el problema avanzado del examen. Y es el problema en el cual nosotros vamos a tener la carga ya no en un punto, sino que la carga distribuida en una línea, como en este lápiz. La carga se va a distribuir en toda la línea y a esa se le conoce como una distribución de carga uniforme. Entonces, en base a esa distribución de carga, quiero calcular el campo eléctrico en un punto también. Entonces, la forma de hacerlo es hacer una separación en diferenciales de carga de esa distribución y basado en eso, pues, tenemos que hacer una suma de todas las contribuciones de esos diferenciales. Sabemos que eso se hace mediante una integración. Entonces, esos son los problemas normalmente más desafiantes, porque, pues, bueno, plantear toda la integral, tal vez la integral en sí no va a ser tan difícil, porque si la integral es difícil, pues lo que vamos a hacer es utilizar tablas de integración, las cuales estarán disponibles en la copia en las fórmulas del examen, es necesario memorizarlas. Pero plantear el problema pues, puede resultar un poco difícil al inicio. Y el último tipo de problemas que vamos a abordar, eso lo vamos a ir haciendo ya al finalizar este capítulo, son aquellos en los cuales nosotros tenemos una distribución o tenemos un campo eléctrico que es uniforme. El campo eléctrico uniforme es aquel en el cual en una región el campo eléctrico es igual en todo punto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar partículas por ese campo eléctrico y vamos a ver qué respuesta o qué movimiento tienen debido a ese campo. Es un tema muy similar a lo que ustedes vieron en Física 100 de movimiento de proyectiles, muy similar a la cinemática en una y en dos dimensiones. Entonces, pues por ahí va todo lo que hace falta del capítulo. Por ahora vamos a revisar, como nos quedamos en la clase de ayer, el simulador de FET. Ya me imagino que algunos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero ya van a ir haciendo la práctica de laboratorio, donde van a utilizar pues esta simulación. Entonces, en la clase de ayer, pues conocimos un poco este simulador. Yo lo recomiendo mucho, incluso cuando vayan a resolver problemas. Podría ser que apoyarse en este simulador
les ayude a poder contestarse algunas de las dudas que les surjan. Entonces, eh, por ejemplo, ayer estuvimos o ilustramos, digamos, eh, cómo eran las líneas de campo para una carga positiva y que estas salen radialmente de la carga y que va disminuyendo en la medida que va, que se va alejando. Ahora, aquí hay algo, voy a abrir el libro también porque en el libro puedo encontrar algunas figuras que me ayudan a entender el campo eléctrico y las líneas de campo. Ayer mencioné que hay dos maneras de hacer la representación de las líneas de campo. Quiero ver si hay alguna más simple antes. Ok, esta es la manera correcta, digamos, de hacerlo. La manera correcta es, y así se hace de manera formal en la matemática cuando nosotros tenemos un campo. Si quiero mapear el campo eléctrico, entonces tengo que dibujar cómo es el vector en ese punto. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, empecemos con esa. Licenciado, se le escucha entrecortado. Dame un momento. Ok, bueno, dale. Dígame. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí. Ahorita sí se le escucha bien. Sí, es que creo que estaba en una llamada, creo que por eso se escuchaba así. Pero ahorita sí me escuchan bien. Ahora sí, licenciado. Sí, se le escucha bien ahorita. Ok, bueno, les decía que esa es una manera de representar el campo. O sea, es decir, haciendo las flechas en cada punto. Pero la manera más ilustrativa para los fines de nosotros es como las que se muestran en estas figuras que están más adelante en el libro. Que son estas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el campo eléctrico y una carga positiva. O sea, en lugar de poner muchas flechas, lo que se hace es que se dibuja una sola flecha. Una sola flecha que va en la dirección radial, antirradial. Entonces, ya esa representación a mí me permite hacer uso de las líneas de campo para poder entender un poco más la distribución del campo alrededor de la carga. Entonces, aquí puedo ver una cosa. Fíjense cómo las líneas, en la medida que se van alejando de la carga, se van separando entre sí. Fíjese en una región muy cerca de la carga y note que las líneas de campo están más juntas. Si me voy alejando, entonces las líneas de campo se separan más. Entonces, esa es la primera información que me da a mí la línea de campo. Entre más separadas están las líneas de campo, menos intenso es el campo. Y eso lo puedo ver de la fórmula del campo. Recuerde que el campo es, para una carga puntual, es la constante eléctrica por la carga entre la separación al cuadrado. O sea, el campo es inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia del punto a la carga. Entonces, otra cosa que puedo sacar de información, es el número de líneas. El número de líneas no me va a dar directamente cuánto es el campo eléctrico, pero sí me va a decir qué tan intenso es un campo respecto a otro. Entonces ahí sí me voy cuando tengo cargas. Esta configuración que tengo aquí a la derecha se conoce como un dipolo, o sea, una carga positiva y una carga negativa cerca. Entonces, ese dipolo yo puedo intuir sin necesidad que a mí me digan que la carga positiva y la carga negativa tienen la misma magnitud, solamente que opuestas en signo. ¿Sí? Opuestas en signo. ¿Por qué? Porque el mismo número de líneas de campo que salen de la carga positiva es el mismo número de líneas que entran a la carga negativa. A diferencia, bueno, tal vez aquí no tengo, ¿no? Pero aquí tengo dos cargas positivas. Ocurre exactamente lo mismo aquí a la derecha. El mismo número de líneas de campo que salen de la carga de la derecha es el mismo que salen de la otra. Entonces eso quiere decir que tienen el mismo valor de carga. Si fuera al contrario, o sea, es decir, si uno fuera más intenso que el otro, imagínense que la carga de la derecha fuera más intensa que la de la izquierda, entonces tendría el doble de líneas de campo saliendo de una carga respecto de la otra. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la ilustración que me hace el simulador no me permite ver eso, porque si se fija, no se ven las líneas continuas y no se alcanza a ver esa diferencia que hay entre en la distancia. No se alcanza a ver eso. Bueno, pero me sirve para otros propósitos. Por ejemplo, me sirve para hacer algo que vi ayer o les mostré ayer. Digamos, tengo una carga positiva y una carga negativa. Ayer vimos que uno de los problemas clásicos es encontrar dónde el campo eléctrico tiene un valor de cero en la cercanía de una carga. Entonces yo puedo venir y usar este sensor para ir viendo, aquí le pongo los valores, y miren, a medida que me voy acercando a las cargas, pues tengo un valor, la flecha es más grande, aquí, ¿no? Entonces yo podría encontrar un punto, si se fija aquí, no hay un punto entre las cargas donde el campo eléctrico sea cero, pero sí a los extremos, ¿no? Sí a los extremos, ¿verdad? Aquí a la izquierda de las cargas puedo notar que el campo eléctrico prácticamente es cero. Ahora, si yo cambio y le pongo una carga positiva también, ahí va a ser diferente. Ahí va a ser diferente, miren. Aquí hay un punto más o menos a la mitad entre ellas. Por ahí, donde desaparece, no lo puedo ubicar exactamente, pero donde desaparece la flecha y puedo encontrar el campo. Entonces, para ese tipo de cosas les puede servir el simulador, para ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ir recurriendo a este simulador muchas veces en la clase. Entonces, solo déjenme atender algo y ya vamos a empezar a resolver.
Ok, sigamos entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se le escucha. Ok, bueno, vamos a resolver el problema. Estaba viendo uno, el 2131. 2131. Con este vamos a empezar y luego vamos a ir subiendo la dificultad. Entonces, para este problema vamos a usar el principio de superposición del que hablamos en la clase de ayer. Ok. Estar aquí. Ok, el problema me dice que tengo dos cargas puntuales que están separadas 25 centímetros entre sí, como se ilustra ahí en la figura. Me dice que calcule el campo eléctrico neto que producen estas cargas en el punto A, luego en el punto B, y luego cuál sería la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que esta combinación de cargas produciría sobre un protón situado en el punto A. Okay, entonces, vamos a ver primero. Aquí con la figura, primero vamos a hacer el inciso A. Para el inciso A, tengo una carga negativa aquí y luego otra carga negativa aquí. Vamos a llamarle a esta carga de la izquierda Q1 y a esta carga a la derecha Q2. Entonces, por aquí está el punto A. Entonces, yo lo que necesito, quizás vamos a separar un poco más esto para que no dé espacio. Vamos a ponerlo por acá y movamos un poco el punto A para tener espacio. Bueno, entonces lo primero que debo de hacer es dibujar los vectores de campo que genera cada una de las cargas. Recordar que la carga negativa es un sumidero de carga, de campo. Entonces, las líneas de campo entran a la carga, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el punto A, la línea de campo que entra a la carga 1 es una que viene en esta dirección. Sería el campo 1. Lo mismo para la carga 2. Iría hacia la carga. Y este sería el campo 2. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria de su vector. Dice que el campo resultante en A tiene que ser la suma vectorial entre el campo 1 más el campo 2. Y bueno, aquí ya voy a simplificar algunas cosas, pues porque yo sé que los vectores pues, van a quedar más sencillos, ¿no? Lo primero es que el campo 1, pues obviamente va a tener una magnitud E1 negativo en X. Solamente eso, no tiene componente en Y. Y el ángulo, recuerde que es 180 grados. Entonces en el fondo me quedaría, la componente en X sería E1 por el coseno de 180 grados. Eso es menos 1. Ahora con el campo 2 me quedaría algo similar. E2, la magnitud de E2 en la dirección de X. Va la magnitud por el coseno de 0, pero es, es 1, ¿no? Entonces, lo que me queda finalmente es el negativo de E1 más el negativo de E2 más el positivo de E2 en la dirección de X. Ese es el vector resultante en el punto A, ¿no? Ahora voy a colocar qué es cada magnitud. E1, la magnitud de del campo de la carga 1, es la constante eléctrica por la carga 1 entre la distancia 1. Esto sería 9 por 10 a la 9 por la carga 1. La carga 1 es la de la izquierda,
es 6.25 por 10 a la menos 9 coulombs. Dividido entre la distancia, ojo, esa distancia va al cuadrado, que es la distancia que hay entre la carga 1 y el punto A. Eso sería los 25 centímetros que hay entre las cargas, lo paso de una vez a metros, menos los 10 centímetros que hay entre la carga 2 y el punto A. Que sería menos 0.10 metros al cuadrado. Algo similar para E2. E2 sería la constante eléctrica por la carga 2 entre R2 al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 12.5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la distancia es 10 centímetros. 0.10 metros al cuadrado. A ver si me ayudan con esos cálculos. Angie, ayúdame con E1. Y Evelyn, ayúdeme con E2. E2 a mí me da 11.250. 11.250. Sí, cerrado. Sí, Newtons por coulomb. ¿Recuerdan las unidades? Angie, 2500. 2.500. Sí. 2.500 newtons por coulomb. Eso quiere decir que el campo en el punto A, es igual a menos 2.500 sería menos 2.500 newtons por coulomb menos 11.250 newtons por coulomb. Esto, no, perdón, este es positivo. Y esto va en la dirección de X. A ver, Franklin, ¿cuánto da eso? 8.750. Entonces, sería 8.750 newtons por coulomb en la dirección de X. Nunca olviden que la fuerza y el campo son vectores, por lo tanto tienen que tener magnitud y dirección. Entonces, a menos que a usted le esté pidiendo el problema directamente la magnitud y la dirección, lo va a escribir aparte. Pero si usted lo va a hacer en forma vectorial, recuerde que un vector escrito en componentes es un vector. Aquí a mí me está viendo el campo neto que producen estas. Entonces, los que el problema me diga magnitud y dirección, esta es la respuesta de encontrar. Ya estoy de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita se le sí. escucha.
Sí, es que no sé qué le pasa a veces al Zoom de la tablet, como que se reinicia la llamada. No sé, no entiendo. Bueno, les decía que a menos que el problema me pida específicamente magnitud y dirección, lo voy a calcular. De lo contrario, así como en el inciso A y en el inciso B, que solo me pide el campo eléctrico, entonces mi respuesta debe estar en forma vectorial, en componentes. Muy bien, ahora voy con el inciso B. En el inciso B, pues voy a tener el punto B aquí a la izquierda. Luego tengo las dos cargas. Una carga aquí que es Q1 y una carga aquí que es Q2. Entonces otra vez, lo primero que debo de hacer es dibujar los vectores de campo en el punto B. Recuerde, las líneas de campo de una carga negativa van hacia la carga. Entonces, por lo tanto, los dos vectores tienen que ir hacia la carga. Aquí está el primero, que sería E1, y un segundo que iría hacia el 2. Es decir, ambos van hacia la derecha. Entonces, hago el mismo trabajo. El campo en B, pues va a ser igual al campo 1 más el campo 2. Y esto sería E1 en X más E2 en X. E1 más E2 en la dirección de X. En la dirección de X. Ok, entonces hago otra vez lo mismo, nada más que ahora me cambian las distancias. Me cambian las distancias, por lo tanto tengo que volver a calcular la magnitud de E1 y E2. Entonces sería 9 por 10 a la 9. La carga 1 era de 6.25 por 10 a la menos 9. Y ahora la distancia R1 sería la distancia que hay entre el punto B y la carga 1, o sea, 10 centímetros. Nueve por 10 a la 9. La otra carga es de 12.5. 12.5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la distancia que hay entre la carga 2 y el punto B, pues son los 25 centímetros que hay entre las cargas, más los 10 centímetros adicionales. Entonces sería aquí 0.25 más 0.10 al cuadrado. Rocío con el campo 1 y ayúdeme Alejandra con el campo 2. Disculpe, licenciado, me dijo a mí. Es que se le escuchó entrecortado. ¿Quién me habló? Rocío. ¿Sí? Ayúdeme con el campo 1 y Alejandra con el campo 2. El campo 2 me dio 918.37. Punto 4. El campo 1 es 5.625. 5.625. Cerrado, ¿no? Ok, entonces aquí sería 5.625 newtons por coulomb más 918.4 newtons por coulomb. ¿Y esto cuánto da, Saúl? Da 6.543.4.
Ok, entonces ahí tenemos los valores, tanto entre las cargas, que es el punto A, como a la izquierda de las cargas, que es el punto B. Más o menos lo que miramos ahí en el simulador cuando ya estaba arrastrando el sensor, pues eso es lo que estoy haciendo aquí. La única diferencia es que el simulador utiliza otras unidades, que son volt por metro, pero un volt por metro es igual a un newton por coulomb. Entonces no hay problema ahí, ¿verdad? Bueno, el único inconveniente del simulador es que usted no puede poner exactamente el valor de la carga. Digamos, lo ideal sería que usted pudiera como ingresar el valor de carga y simular exactamente este problema. Pero bueno, no se puede. Ahora me pregunta cuál sería la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que esta combinación de cargas produciría sobre un protón ubicado en el punto A. Entonces, para el inciso C, entonces de nuevo voy a usar la misma figura. Voy a usar esta figura, la voy a copiar, pero la diferencia es que ya no le voy a poner los vectores de campo, sino que ya le voy a poner el resultante del campo que encontré. Vamos a borrar estos vectores. Y según lo que encontré en el inciso A, el campo va en la dirección X positiva. Aquí. Ya aquí es el campo resultante. El campo en A. Y es 8.750. 8.750 newtons por coulomb en la dirección de X. Entonces, ahora lo que hago es que exactamente donde está el punto A voy a colocar un protón. Recuerde que un protón es una partícula que tiene, vamos a poner Q sub 0, un valor de carga positivo E, donde positivo E es el valor de la carga fundamental. Recordemos que el valor de la carga fundamental es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Hay que recordar este valor siempre. Ese es el valor de carga de un protón y el negativo de ese valor es el valor de carga de un electrón. Entonces recordemos la definición de campo. Nosotros tenemos que el campo es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Entonces ese protón se va a convertir en la carga de prueba. Así que si yo necesito la fuerza, lo que tengo que hacer es multiplicar el valor de la carga por el campo eléctrico en ese punto. Entonces la fuerza F sería 1.602 por 10 a la menos 19. Positivo, ojo, aquí cuando use esta fórmula tiene que poner el signo de la carga. Tiene que poner el signo de la carga. No voy a olvidar poner ese signo. Gracias. 8.750 newton por coulomb. Aquí no es necesario que ponga o bueno, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí es necesario poner el vector unitario. El vector unitario. Obviamente que si la carga es positiva, entonces lo que va a notar usted es que la fuerza es paralela con el campo. Si la carga es negativa, entonces le va a cambiar el signo. Entonces la fuerza es antiparalela al campo. En este caso, a ver, Jewinson, ¿cuánto da esta fuerza? Entonces, como veo aquí, la carga es positiva, así que la fuerza va a ir en la misma dirección del campo. Dígame. Me da 1.40 por 10 a la menos 15. Por 10 a la menos 15. Entonces, mire qué
qué débil es la fuerza, ¿no? A uno le parece que estas cantidades, el campo es tan grande, 8000 newton por coulomb, pero como el valor de carga es tan pequeño, las cargas son insignificantes, ¿verdad? Entonces, la fuerza que ejerce sobre una carga es muy, muy pequeña. O sea, no es que las cargas salen disparadas con una gran velocidad de ahí. ¿Sí? Entonces acabo de dibujar la fuerza ahí arriba, quiere decir que si yo mantengo fija la carga 1 y la carga 2 sin que se muevan, y yo voy y pongo el protón ahí entre las cargas, lo que le va a pasar a ese protón es que se va a empezar a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a sufrir una fuerza. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o sea, va a sufrir una aceleración que lo va a tender a mover hacia la derecha. ¿Ok? ¿Estamos con este problema o hay alguna pregunta? ¿Clarísimo? ¿O hay alguna pregunta? Y que solo tengo una duda. Cuando las cargas, porque las dan negativas, siempre las utiliza positivas, o sea, no utiliza el signo realmente cuando saca la Realmente magnitud. no lo utilizo en la magnitud, porque hay que acordarse, tal vez yo fallé aquí cuando planteé la ecuación, ¿verdad? Realmente aquí la ecuación debería de llevar una barra de valor absoluto para la carga. O sea, ni en la ecuación de fuerza ni en la de campo realmente se pone el signo, porque el signo usted lo incluye cuando hace el diagrama de los vectores, ¿verdad? Ahí está incluido. Entonces, si usted además del diagrama, cuando hace el cálculo, le mete el signo, entonces básicamente está contradiciendo, porque si usted dice que el vector va hacia la derecha, pero cuando la magnitud le pone el signo menos, entonces le contradice. Cuando tenga el vector, el vector le va a salir que va hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces, ya está incluido. Por eso cuando uno calcula magnitudes, no pone el signo. El signo se pone en el diagrama de los vectores. ¿Estamos? Excelente. Ok, ahora vamos a hacer, si no hay otra pregunta sobre el ejercicio, vamos a hacer el número 31. Con este vamos a cerrar la clase de hoy. El 30, perdón. Vamos a hacer el 30. Este es un problema simbólico. A veces los problemas simbólicos tienden a asustar un poco, porque como no hay que hacer cálculos, entonces algunos se bloquean y creen que son muy difíciles, que son básicas, en el fondo son demostraciones. Entonces aquí, para este problema, me dice que se coloca una carga puntual en cada esquina de un cuadrado del lado A. Todas las cargas tienen la misma magnitud, o sea, Q. Solamente cambian en signo. Dos de las cargas son positivas, las de arriba, y dos son negativas, las de abajo. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico neto en el centro del cuadrado debido a las cuatro cargas? ¿Y cuál es la magnitud en términos de Q y de A? O sea, básicamente, la respuesta debe de ser una expresión simbólica en términos de Q y de A. Obviamente que puede quedar en términos de otra constante eléctrica. A ver, lo primero que voy a hacer aquí es identificar las cargas con un número. Otra vez, el número que yo le asigne a la carga es indiferente, o sea, es decir, puede poner otro orden de numeración y el problema seguirá dando lo mismo. Entonces, ¿por qué necesito? Bueno, por orden, ¿no? Necesito poner estos números por orden para poder expresar correctamente mis cantidades. Entonces, lo primero que debo de hacer es ver cada una de las cargas qué campo genera sobre el punto central. Para eso necesito
pasar las líneas que van de la carga, de las cargas al punto central. Entonces, la carga 1 es una carga positiva, por lo tanto, las líneas de campo salen de la carga y en el punto central, el vector debido a esa carga sería este, E1. El punto 2 también es positivo, por lo tanto, el campo sale de ellas y se aleja de la carga. Aquí sería E2. Con E3, los líneas de campo van hacia la carga. Entonces vendría en esta dirección. Aquí tendría E3. Y con 4, lo mismo. Entonces tendría otro campo aquí, E4, ¿no? Entonces, para ilustrar mejor esto, lo vamos a sacar en limpio. Y vamos a poner los vectores. Todos los vectores están en el tercer y cuarto cuadrante. Entonces tengo un vector aquí. Y otro vector. Dos vectores en cada lado. Tengo uno. Tengo otro. Tengo uno. Y aquí otro. Este es E3. Y este es E1. O al contrario, no importa. Este es E2. Y este es E4. Muy bien. Necesito identificar también un ángulo aquí. Ese ángulo me va a salir a partir del triángulo que se forma allí entre el punto, la carga y pues la línea de medio. Bueno, entonces aquí tendría, lo voy a hacer para uno porque no necesito, si se fijan la distancia que hay entre cada carga y el punto del centro, mismo para todo. Entonces solo lo voy a hacer con uno. Lo voy a hacer con la carga 1. Entonces iría R1 y a medios, porque la distancia que hay, la línea, perdón, el lado del cuadrado es A. Y aquí también iría a medios, ¿no? Por lo tanto, R es la raíz de A entre 2 al cuadrado más A entre 2 al cuadrado. Eso es la raíz de 2 veces A cuadrado sobre 4. Entonces eso es A entre la raíz de 2. A entre la raíz de 2. Esa es la distancia que hay para todos. A entre la raíz de 2. Ok, también necesito el ángulo. Para sacar el ángulo, vamos a ver. Si saco este ángulo de aquí, es exactamente el mismo ángulo que habrá aquí, ¿no? Porque son ángulos opuestos. Y también, y también será este ángulo y este ángulo. Ok, entonces para sacar ese ángulo, pues puedo usar cualquier relación trigonométrica, pero pues veo que tangente tal vez sea la más indicada. ¿Cuánto es el tangente inverso de 1? Tiene que ser pi medio, ¿no? 45 grados. ¿Sí? Sí. Sí. Solo por comprobar, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que como esto es un cuadrado, entonces ese ángulo obviamente tiene que ser 45 grados. Bueno, esa es información previa. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el resultante, y el resultante pues es la suma de todos esos vectores. E1 más E2 más E3 más E4.
Y así. Entonces, voy a tener que sacar cada vector. El vector E1 sería la magnitud de E1. Bueno, realmente la magnitud de todos los campos es la misma, porque todas las cargas tienen el mismo valor absoluto de carga. Entonces, el campo sería K sub E U sobre R. Es el mismo para todas. Entonces, si quieren aquí antes de hacer esto, metamos esa magnitud para que ya de una vez la tengamos. La magnitud es igual a la constante eléctrica por la carga entre el R al cuadrado. Y el R al cuadrado, pues es A cuadrado sobre 2. Ya es igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga entre A cuadrado. O sea, es el mismo. Y recuerde que no tengo datos, por lo tanto tengo que dejarlo en forma simbólica. Listo, entonces el campo 1 sería E1 por el coseno del ángulo 1 en X más E2 seno del ángulo 2. Mover un poco esto para tener más espacio. El E1, entonces, tanto es importante mencionar aquí que todas las magnitudes son iguales. E1 es igual a E2, igual a E3, igual a E4. ¿Por qué? Porque todas las cargas tienen el mismo valor absoluto de carga. Entonces puedo sacar de factor común aquí en esta ecuación la magnitud, que sería 2KE por Q entre A cuadrado. Y aquí me quedaría el coseno de teta, o sea, el coseno de 45 grados. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? Bueno, no, perdón. Aquí voy a tener que hacer un agregado, ¿no? Porque si noto, lo que acabo de encontrar es que este ángulo es de 45 grados, pero eso no es lo que yo les recomendé para hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije siempre hay que tomar el valor desde 0 grados? Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 180 más 45? 220. 225. El coseno aquí de 225 grados, seno de 225 grados. ¿Por qué? Porque eso les va a ustedes a dar el signo, pero aunque uno lo puede intuir por dónde, en qué cuadrante está el vector. Veo que este vector está en el tercer cuadrante, entonces tiene que tener tanto la componente en X como la componente en Y negativa. Y entonces sabemos que el coseno y el seno son raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Aquí sería negativo en X más raíz menos raíz de 2 sobre 2 en Y. ¿Estamos? ¿Coinciden conmigo en eso? ¿Entendieron esa parte? Sí, ¿O no? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, Alexis se Bueno, entendió. muy bien. Entonces, ahora ya hagamos los siguientes. En este caso, pues va a ser mucho más sencillo porque ya estoy viendo cuál es el patrón. Lo único que tengo que ver es, para todos, el coseno y el seno del ángulo me va a dar raíz de 2 sobre 2. La única diferencia es los signos de las componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es el signo correcto? Bueno, dependiendo del cuadrante en el que esté. E2 está en el cuarto cuadrante, lo cual significa que la componente en X será positiva y la componente en Y será negativa. Entonces, ya de una vez me voy a saltar ese paso. Siempre me va a quedar la misma magnitud. Y aquí me va a quedar más raíz de 2 sobre 2 en X menos raíz de 2 sobre 2 en Y. Ahora, 2
E3, lo mismo. La misma magnitud. Y E3, puedo notar que está en el tercer cuadrante, o sea, tiene la misma expresión que E1. Y finalmente, E4, 2K sub B, Q, A cuadrado. Este está en el cuarto cuadrante, o sea, más raíz de 2 sobre 2, X menos raíz de 2 sobre 2. Ok, ahora lo que tengo que hacer es sumar todo esto. Entonces sumo componente en X y Y con Y. Solo vamos a verificar que lo hicimos bien. E1, E1, lo que puedo notar aquí es que las componentes en X se cancelan, ¿no? Se cancela, esta se cancela con esta se cancela con esta. Entonces, por lo tanto, lo que puedo ver del resultante es que obviamente tiene el factor común, pero tiene componente 0 en X. Y en Y, si notan, me aparece el mismo valor 4 veces. Entonces sería menos 4 veces raíz de 2 sobre 2, Y. La puedo simplificar ahí, si notan, ¿verdad? Me va a quedar un 2, y se cancela este y me queda un 2, pero ese 2 con el 2 del factor común se me hace un 4, y el R resultante sería 4 veces la constante eléctrica, sería 4 raíz de 2 por la constante eléctrica, por la carga, entre A cuadrado en la dirección de Y. Esa es la magnitud. Esa sería la magnitud. Ahora, la dirección, pues, este es, no, bueno, vamos a ponerlo, no, ese es el vector. La magnitud sería, pues, el valor absoluto de esto. Entonces, valor absoluto de esto es 4 raíz de 2, K sub B, Q, entre A cuadrado. Y la dirección, como se ve claramente en la figura, en la ecuación, 4K sub B, QE, Q, entre A cuadrado, todo eso es positivo. Por lo tanto, no va a haber un cambio de signo ahí. Entonces, la dirección es que va en el positivo. No, a ver. No, me hizo falta un signo, ¿verdad? Había un menos aquí que no lo traje. Entonces va en la dirección de negativo. Porque en las componentes en Y todos eran negativos. Obviamente al sumarlos el resultado es negativo. Entonces ahí está, ahí contesto las dos preguntas que me hacen. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? ¿Y cuál es la magnitud en términos de Q y de A? Bien. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, Lick. Gracias. Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy. Ya aplicamos hoy el principio de superposición para dos problemas. Mañana lo que vamos a hacer es ver los problemas que tienen que ver con distribuciones continuas de carga. Ojo con esa clase. Clase muy importante porque por ahí puede venir el problema avanzado del examen y pues hay que prestar mucha atención porque hay que usar el cálculo en ese tipo de problemas. Hay que integrar y hay que plantear la integral, no solo resolver la integral, sino que primero plantearla y después ya resolverla. Bueno, entonces nos vemos mañana.
déjenme, mañana les confirmo si es posible. Miren, voy a ser sincero con ustedes. Desde los últimos días he tenido pues algunas dificultades porque todavía no me he podido cambiar de horario en la universidad, pero estoy con otro trabajo. Y entonces por ahora tengo un cruce entre las dos actividades y eso me dificulta mucho pues seguir atendiéndolos como normalmente lo hacemos. Entonces, déjenme, yo les confirmo si es posible hacerles una revisión presencial. De lo contrario, entonces yo lo que podría hacer es individualmente a cada uno mandarles por el Telegram la revisión de su examen. O sea, mandarles una foto con las observaciones del examen y la nota. Y usted mismo ahí en el Telegram, pues me hace preguntas sobre por qué falló en algo, ¿verdad? O sea, yo voy a tratar de ahí mismo en la revisión ponerle los datos. Entonces creo que eso es lo que más vamos a hacer, porque ya no ya no cuento con el mismo tiempo que tuve en el primer parcial de poderlos atender a todos en horario extendido. Pero sepan que siempre estoy aquí para ustedes, aunque el tiempo no sea el mismo, pero sepan que siempre estoy aquí. O sea, siempre sientan la confianza de escribirme y preguntarme algo sobre la clase. Como me pregunta Hailen en el chat, espero hoy en la noche subir las lecciones, porque todavía estoy revisando las preguntas que se van a usar para las pruebas de control de lectura. Entonces espero hoy en la noche ya tener eso y yo les voy a confirmar ahí en el grupo cuando ya esté subido para que ustedes puedan descargar las tareas. ¿Sí? Esta semana recuerden que hay actividades, entonces por eso la urgencia de terminarlo hoy. Listo, entonces nos encontramos mañana y cualquier pregunta pues me escriben. Que tengan un feliz día.